Buenas para todos. Dios los bendiga. Reciban un fuerte abrazo en el Señor. La enseñanza de hoy es acerca de la confianza hacia Dios. Cuando confiamos en Dios, Él actúa. Él se agrada de que verdaderamente tengamos fe, porque finalmente, ¿qué es la confianza? Es dejar en manos de Dios nuestro cuidado, que Él actúe. Por eso, cuando una persona confía en Dios, tiene esperanza, es firme, es segura que con la ayuda del Todopoderoso va a salir adelante. Bíblicamente lo podemos ver en el Salmo 25. Vámonos al Salmo 25, verso número 2. Dice así la palabra del Señor: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Entonces es una expresión que todos nosotros podemos usar cuando le decimos Dios mío, y es que es mi Dios, es su Dios, es mío. ¿Cuándo Dios comienza a ser mío? Cuando comenzamos a creer en Él, a creerle a Él, a tener fe en Él. Y por eso dice, Dios mío, en ti confío. ¿Qué es confiar entonces? Es dejar en manos de Dios pues nuestra vida material, sentimental y espiritual, sabiendo que Él va a actuar, siendo en todos diligente, siendo hacedores de su palabra, cumplidores de su evangelio, siguiendo la justicia. Y dice que cuando una persona da por hecho y confía en Dios, dice que no sea yo avergonzado, o sea, no vamos a ser avergonzados, no vamos a quedar mal. Dios nos va a cumplir esos anhelos del corazón porque Dios nos quiere consentir, Dios nos quiere sacar adelante. ¿Con qué fin? Con el fin de que no se alegren de mí mis enemigos. Y recuerden que por seguir a Dios, las personas que no siguen a Dios se dejan usar por el enemigo, o sea, por el diablo, y se generan celos, envidias. Hay muchas miradas puestas en cada uno de nosotros, y sobre todo ustedes y yo que hemos sido pregoneros de la palabra de Dios, que hablamos de un Dios que vive, pues las personas que están a nuestro alrededor están atentos a ver qué es lo que vamos a hacer. Y dice en el Salmo 37, verso 3, Dios vuelve y nos dice lo siguiente. Salmo 37, verso 3, dice: confía en Jehová y haz el bien. ¿En quién debemos de confiar? En Dios. En Dios tiene que ser nuestra confianza. En Dios y en su evangelio. Por ahí hay otro salmo que dice que uno no debe confiar en el hombre. Hay personas que ponen toda su confianza en el hombre, en agüeros, en supersticiones. Pero ustedes y yo tenemos que aprender a confiar en el evangelio. Tener esa fe, esa certeza de que Dios vive, de que Dios existe, de que Dios es una realidad. ¿Y cómo sé que yo tengo y confío en Dios? Pues soy un hacedor de su palabra. Y como dice acá, y esa conjunción, y hace el bien. O sea que cuando confiamos en Dios, estamos haciendo el bien. ¿Por qué estamos haciendo el bien? Porque estamos practicando la justicia, la verdad, el evangelio. Y dice también, y habitarás en la tierra. ¿En cuál tierra vamos a habitar? O sea, en la iglesia, nos vamos a sentir iglesia. ¿Por qué? Porque aprendimos a confiar en Dios y prueba de ello, hacemos el bien. Somos un ejemplo para nuestras familias, donde trabajamos, donde estudiamos, con nuestros vecinos.
hacemos siempre el bien y vamos a habitar en la tierra, nos vamos a sentir que somos templo del Dios viviente, que somos la esposa del Cordero. Y cuando uno tiene esa convicción, cuando tiene esa confianza en Dios, dice, te apacentarás de la verdad. Entonces sabemos que tenemos la verdad. Y cuando usted sabe que está andando en este camino, que es un camino espiritual, que Dios nos va dando frutos, virtudes, que somos un ejemplo, entonces nos apacentamos de esta verdad y tenemos convicción y defendemos lo de Dios. Y por eso queremos buscar a Dios y agradarlo en Él. ¿Pero por qué? Confiamos en Dios y Dios se agrada de ello. Y es cuando confiamos en Dios y Él actúa, o sea, Él nos bendice. Por eso dice y complementa aquí en el verso 4 de este capítulo 37 de Salmos, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, deleítate, gocémonos de ser hijos de Dios, de tener esa confianza de que si yo soy un hacedor de la palabra de Dios y practico su evangelio y su doctrina, mire cómo dice ahí el complemento, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, Él nos va a consentir, Él sabe los anhelos, Él sabe qué queremos, qué estamos viviendo, pero a Él le gusta que confiemos en Él. Pero además de confiar en Él y hacer el bien, tenemos que deleitarnos. Significa ello que usted se agrade por ser un cumplidor de la palabra de Dios, por hacer el bien, por hacer la justicia. Y así Dios va a actuar y nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Cosas mínimas, cosas grandes, donde usted va a ver la mano de Dios, este Dios que es espíritu y verdad, que nos quiere bendecir. Dice en el verso 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y eso es lo que Dios quiere y tiene para todos nosotros. Que si ponemos la confianza en Dios, si ponemos nuestra vida material, espiritual y sentimental en manos de Dios y confiamos en estas promesas tan lindas que hemos recibido en estos meses a través de esas profecías tan hermosas que hemos recibido por labios de nuestra hermana María Luisa, y confiamos de que verdaderamente damos por hecho, tenemos la seguridad, la esperanza, la firmeza de que eso va a ser así, entonces Dios hará, Dios me va a bendecir. Pero si desconfiamos, ¿por qué desconfía usted? Porque usted cree que no va a alcanzar las bendiciones de parte de Dios. ¿Será que anda mal? ¿Será que no anda buscando la justicia? ¿Será que no anda buscando el bien? ¿O será que su conciencia lo acusa y sabe que cuando ora tal vez Dios no lo escucha? ¿Por qué? Porque no se ha deleitado en hacer la voluntad de Dios. No se ha hecho un hacedor de la palabra de Dios. Por eso viene la desconfianza. Porque sabe que usted no ha sido leal con Dios. Pero si usted hace un autoanálisis y se ha esforzado por verdaderamente querer agradar a Dios, Dios nos va a bendecir. Dios hará y actuará si confiamos en Él. Dios actuará. Dios hará, como dice acá. Dios intervendrá en sus vidas, en nuestras vidas, y nos pondrá ese gozo, esa felicidad que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice por aquí en Filipenses capítulo 4, verso número 6, algo que es también importantísimo. Dice Filipenses capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando tenemos confianza en Él, ¿para qué se afana tanto? ¿Para qué se apresura en muchas cosas? Cuando tiene confianza, tiene paciencia. Cuando uno tiene confianza, ora, le ruega a Dios, pero le agradece a Dios por esa bendición de conocerlo a Él. Por eso dice,
por nada estéis afanosos, sino conoced vuestras peticiones delante de Dios. Lógico, tenemos que esforzarnos, tenemos que dedicarnos a seguirlo a Él. Pero hay personas que piensan que porque trabajen 24 horas y a toda hora viven solamente pensando en ese trabajo, pensando en esa situación que vive, se distrae y nunca saca tiempo para lo de Dios. Entonces no confía en Dios, no aprecia y valora verdaderamente todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso un hombre o una mujer que tiene confianza en Dios sabe esperar, no se afana, porque sabe que Dios todos los anhelos de su corazón se los va a consentir, porque Dios es bueno, porque Dios es grande, porque Dios es maravilloso. Pero hay algo importantísimo que también tenemos que tener en cuenta. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Y eso es parte de la confianza en Dios. Primera de Juan 5, 14. Dice así, y si esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Parte de confiar en Dios es aprender a madurar, a no actuar como niños, de que yo quiero esto o aquello y lo quiero ya. Como les decía, hay que tener paciencia, hay que aprender a esperar, hay que aprender a saber que todo tiene un tiempo, que eso no es ya como yo quiero las cosas. Todo tiene un tiempo, hermanos, pero algo fundamental, que por más de que usted confíe y crea en Él y esté haciendo el bien, hay algo que tenemos que saber y tenemos que pedirle a Dios, que todo es de acuerdo a la voluntad de Dios, si nos conviene. Señor, por algo eso no se nos da, por algo no se nos cumple, porque tal vez no conviene, sea algo material, espiritual o sentimental. No podemos ser obstinados, orgullosos, vanagloriosos, sino aprender a ser en esa confianza en Dios, a ser más humildes, a someternos a Él, a ser más obedientes a Él y decirle, Señor, yo quiero esto o aquello, porque confío en ti, porque tú me lo has prometido. Pero Señor, todo sea conforme a tu voluntad. Conforme a tu voluntad se harán las cosas. Conforme a tu voluntad será todo hecho, Señor. Por eso ayúdame, Señor, a ser verdaderamente un hacedor de tu palabra, a aprender a confiar en ti, a tener verdaderamente esa fe y esa esperanza en ti, esa firmeza de que lo que tú me has prometido, así será. Pero si me conviene, Señor, si me conviene, Padre bueno, eso lo tenemos que tener bien claro. Y finalmente dice en el Salmo número 40, dice la palabra del Señor así, Salmo número 40, verso número 4. Salmo número 40, verso 4. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. O sea que es un afortunado, es un bendito aquel que puso en Dios su confianza. Es que ¿a quién le debemos de contar nuestros problemas? A Dios. ¿A quién les debemos de contar y decir qué es lo que esperamos, qué es lo que anhelamos? A Dios. Pero siempre tenemos una dificultad y problema y queremos que todo el mundo lo sepa. Y que ellos sean como los que nos solucionen nuestros problemas. Y ustedes y yo que conocemos a este Dios que vive, tenemos que aprender a orar, pero a orar con fe, teniendo esa confianza que Dios sí nos está escuchando, que como me he dedicado a hacer el bien, como me he dedicado a agradar a Dios, como me he dedicado verdaderamente
a ser practicante, hacedor de su palabra, de su evangelio, a hacer ese buen testimonio, pues yo sé que Dios me va a escuchar, yo sé que Dios me va a bendecir y por eso a Él le cuento. Y cuando yo descargo todos mis problemas, cuando yo comienzo a hablarle a Él, a dirigirme como un amigo imaginario que está ahí cerca, como ese buen padre, como ese buen abogado, como ese buen médico, Él hará, Él actuará, porque cuando confiamos en Él, Él actuará. Usted verá la mano poderosa de Dios, la misericordia de Dios. ¿Pero por qué? Porque usted aprendió a confiar en Él. Porque usted se considera un bienaventurado de conocer a este Dios vivo, a este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque su confianza está puesta en Él, su esperanza, su seguridad. Y sabe que todo lo que usted emprende, si usted está haciendo el bien, y así es su voluntad de que usted adquiera esto o aquello, o salga adelante en algo, sabe que con Dios todo lo va a lograr, porque Dios es bueno, grande y maravilloso. Y dice acá, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Cuidado usted de desconfiar en Dios. Hay veces se comparan con su familiar, con su vecino, con su amigo, que actúa mal, que es un pecador, pero que tal vez usted por ignorancia o falta de confianza, tal vez mira que tiene esto o aquello material, como si eso lo fuera todo, hermano. Si lo más principal es confiar en Dios, si lo más principal es llenarnos de Él, si lo más principal es andar en este evangelio, si lo más principal es ser espiritual. Y cuando uno mira con ojos espirituales, en que está poniendo la confianza en su evangelio, en su doctrina, manteniendo esa esperanza viva de que Dios vive, de que Dios habla, pues así va a agradar a Dios y Dios le va a conceder los anhelos del corazón. Pero cuando se compara con el impío, con el pecador, va a sufrir, se va a llenar de celos, de envidia, y eso le queda mal a un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios confía en Dios, busca hacer el bien, y Dios actuará, y Dios se agradará, y Dios lo va a consentir, y Dios lo va a sacar adelante. Por eso, mis hermanos, nuestra confianza es en un Dios vivo y poderoso, y que cuando confiamos en Dios, Él actúa y Él nos bendice. Bendito el nombre del Señor. Oremos, mis hermanos, y digámosle: Señor de la gloria, Padre bueno, tú, mi Dios, eres grande y poderoso. Cuando hemos aprendido a confiar en ti, cuando verdaderamente ponemos en nuestra mente, en nuestros corazones, y entendemos que tú vives, que tú existes, tú eres el que nos bendice, Señor. Tú eres nuestro todo. Por eso, Señor, extiende tu mano poderosa sobre todos, bendiciéndonos, sanándonos, libertándonos, cortando maldiciones, rezos, conjuros, brujerías. Bendícenos, Señor, dándonos cordura para seguirte, amarte. Bendice nuestros hogares, que haya paz, armonía, triunfo y victoria. Sigue, Señor, a través de las alabanzas, dando experiencias hermosas, bautizando, libertando dones, regalando visiones. Ayúdanos en nuestra parte material, Señor. Al que no tiene empleo, ábrele puertas. Al que ya tiene, dale contentamiento. Al que tiene su empresa, su negocio, Señor, ayúdalo a ser un buen administrador del poco, mucho dinero que nos llega con tal de darte la gloria y la honra a ti. A nuestra hermana María Luisa, sigue bendiciéndola, sigue llenándola de ti, de largura de vida, de años, y que siga dando esas enseñanzas tan hermosas que nos están llegando al alma y al corazón. A tu iglesia, a todos los que nos oyen por primera vez, Señor, tócales el corazón y bendícelos a todos. Y bendícenos, Señor, y libertados y bendecidos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga y que Dios los guarde. Hasta una próxima oportunidad.